Esa mañana, yo salí a la calle con la intención de abrir mi consultorio dental, y mientras quitaba los candados del portón de la entrada, miré afuera de la cochera un pequeño costalito que me llamó la atención. Estaba cerrado con un listoncito negro. Me llené de curiosidad y decidí abrirlo para ver su contenido. Mientras desataba el nudo, sentí que mis dedos se llenaban de un líquido viscoso y rojizo. Entonces, vacié el contenido en un pedazo de césped que estaba en la orilla de la banqueta. Me sorprendí cuando miré que eran como vísceras de algún animalito. Bien podía haber sido de un ave o de un roedor. Ya no quise averiguar más. Entonces entré a la casa y me lavé bien las manos. Para ese momento, José y nuestra pequeña hija ya se encontraban desayunando. Normalmente mi esposo era quien llevaba muy temprano a la niña a la guardería, mientras yo atendía mis consultas en el consultorio que adecué en un pequeño local que formaba parte de la casa. Tiempo atrás, cuando José y yo estábamos a punto de terminar nuestros estudios, yo quedé embarazada de nuestra pequeña hija, Brendita. Ella se llama igual que yo y que su abuela, mi madre. Con bastante esfuerzo y el apoyo de nuestros padres, pudimos graduarnos por fin, a la vez que nos estrenábamos como padres. Como dicen por ahí, esa niña traía una torta bajo el brazo, porque desde el principio yo tuve mucho trabajo en mi consultorio dental, y a José también le fue muy bien en su primer empleo. Sus papás nos hicieron favor de prestarnos una casa que ellos rentaban anteriormente. Los señores eran muy buenas personas conmigo, pues seguramente miraban cómo es que yo trataba a su hijo, pues aunque siempre tratábamos de que las tareas del hogar fueran equitativas, a mí siempre me gustaba atender bien a mi esposo, como él se lo merecía. Esa mañana, al entrar a la casa a lavarme las manos, a él le pareció algo extraño, pues normalmente cuando yo salía a abrir el consultorio ya no regresaba a casa. Entonces me preguntó que si había algún problema con el portón. Está todo bien, mi amor. Parece que te llenaste de grasa. No es nada, amor. Debió ser solamente una broma de los vecinos. Ese evento pasó desapercibido. Otra de las mañanas en las que yo me disponía a abrir de nuevo mi consultorio, noté que afuera del portón había una cruz hecha como de tierra. Nuevamente pensé que se trataba de alguna broma de un niño, ya que siempre por las noches la calle se llenaba de los hijos de los vecinos que salían a jugar a la cuadra. Lo único que hice fue barrer esa tierra y la coloqué en una bolsa de basura que después metí a la casa para seguirle poniendo más desechos. No supe en qué momento José empezó a cambiar conmigo. Se mostraba más frío que antes, pues él acostumbraba a ser bastante cariñoso conmigo y con nuestra hija. Pensando que se podría tratar del estrés que había acumulado por el exceso de trabajo, decidí preguntarle si todo iba bien en la oficina. ¿Qué tienes, amor? Últimamente te noto algo ausente conmigo. ¿Quieres platicar un poco? Hace mucho que ya no lo haces. ¿Y que acaso no puedo tener un rato de paz para pensar en mis cosas en esta casa? Ponte a hacer algo, ándale. Déjame ver la tele. Ese no era José. Desde ese momento lo empecé a desconocer, aunque por otra parte, tampoco es que le diera mucha importancia a cómo él empezaba a cambiar conmigo, a cómo me estaba evadiendo. Yo era muy feliz con mi trabajo, pero sobre todo con mi hija Brendita, y aunque prácticamente no la miraba en todo el día por estar trabajando, precisamente mis suegros la recogían de la guardería y nos hacían favor de cuidarla, mientras José salía de trabajar y pasaba por ella para llevarla a la casa. Cuando mi niña estaba de regreso, se me olvidaba todo.
los problemas y la ausencia de José. Una noche de sábado, al ser cumpleaños de mi esposo, decidimos invitar a mis suegros a la casa para celebrar. Y fue mi suegra la que, al entrar, después de algún tiempo de no habernos visitado, dijo haber percibido algo diferente en el ambiente. Nada que ver con la última vez que ella había estado ahí. Buenas noches, Brenda. Mira, le traje un pastelito a José. Pásele, señora, buenas noches. Ya no tarda su hijo, está terminando de bañarse. Oye, qué raro se siente el ambiente aquí adentro. Como que hace demasiado frío, ¿no? ¿Le parece, señora? Yo no lo había notado. ¿Quiere que le preste un suéter? No te preocupes, Brenda. Ahorita me aclimato. En ese momento mi suegra volteó rápidamente hacia la cocina. Hizo una cara como si estuviera asustada para después preguntarme: Oye, Brenda, ¿vino alguien más? No, señora, ¿por qué lo pregunta? Es que te juro que miré como si alguien anduviera caminando en tu cocina. ¿Que no sientes nada raro? No, señora. O seré muy despistada, pero mire, mejor pase a sentarse a la sala con mi suegro. Yo creo que ahorita ya no tarda su hijo. Sí, yo creo que mejor me siento allá. ¿Sabes qué, Brenda? Esta casa va a necesitar que vengan a darle una bendecida. A mí se me hace que hay algo de malas energías. ¿A poco no has sentido nada raro? Pues no, señora. ¿O será que prácticamente paso todo el día en el consultorio que no me he dado cuenta? Oye, ¿y mi hijo no te ha dicho nada acerca de haber visto algo raro aquí en la casa? No, señora, tampoco. Si le platicara. José últimamente ha estado muy ausente conmigo. En cuanto entra a la casa es como si Brendita y yo no existiéramos para él. Ay, mira, Brenda, vas a decir que no debería meterme en sus cosas, pero me preocupa el bienestar de mi nieta. Yo creo que voy a tener que hablar con mi hijo para que esté más atento a lo que pasa en su casa. ¿Tú crees que mi hijo te esté escondiendo algo? Pues podría ser, señora, porque a veces dice que se va a ir a jugar un partido de fútbol con sus compañeros. Y pues la verdad sí llega bien tarde. Yo no le digo nada, pues, porque pienso que él también tiene derecho a distraerse después de trabajar tanto. Ay, Brenda, no seas mensa. ¿Y tú cuándo te distraes? No, eso no está bien. Voy a hablar con él. De hoy en adelante o te lleva con él o mejor que no salga y se quede aquí con ustedes. En ese momento bajó José, ya listo para iniciar con la cena. Mi suegro se levantó del sillón. Tenía a mi hija en brazos. Entonces felicitó a su hijo por su cumpleaños. Muchas felicidades, hijo. Deseo de verdad que cumplas muchos años más. Déjame darte un abrazo. Justo mi suegro abrazaba a José cuando lo soltó repentinamente para después preguntar: ¿Escucharon eso? ¿Qué cosa, suegro? Eso que se escuchó en la planta alta. Alguien anda corriendo allá arriba. Mi suegro, quien aún estaba cargando en brazos a Brendita, se la dio a mi suegra y le dijo a José: A ver, vente, hijo. Para mí que alguien se metió a la casa. Vamos a ver. Ellos dos subieron deprisa. Estuvieron un buen rato ahí arriba buscando en cada rincón y no encontraron a nadie. Cuando bajaron estuvimos hablando del tema y tratando de buscarle explicación a lo ocurrido. Mi suegra decía que tal vez el sonido había venido de la casa de algún vecino, pero mi suegro no estaba muy convencido. No, hijo, yo estoy seguro de lo que escuché. Eso fue aquí arriba. No puedo creer que ustedes no perciban nada de esas cosas raras que están pasando aquí. Yo creo que mejor vamos a hablarle a un padre para que venga a darles una rezada a ustedes y a la casa. Yo traté de tranquilizar a mis suegros y les pedí que pasáramos al comedor para cenar algo antes de partir el pastel. Después de cenar y de que José le sopló a sus velitas, mi suegra le llamó a José a la sala. Le dijo que quería hablar con él a solas. Era obvio que le estaría llamando la atención por lo que yo le había platicado acerca de sus ausencias en la casa. No sé qué pasó en ese momento,
ni tampoco supe cómo él tomó los consejos que le dio su mamá, pero conmigo continuó completamente igual. Esa semana todo transcurrió normal, solo que a diferencia de antes, yo empezaba a tener menos consultas. Normalmente los pacientes reservaban sus asistencias por teléfono, pero ahora mismo había días en los que ni siquiera atendía ninguna llamada. Entonces cerraba el consultorio y me iba a la casa de mis suegros por Brendita. Una tarde, al llegar a la casa, noté que el cuadro de la Virgen que tenía junto a la puerta principal estaba un poco inclinado hacia la izquierda. Asumí que se había movido solo con el aire al abrir la puerta. Me quedé un rato jugando con la niña. Recuerdo que le estaba enseñando los colores. Entonces le dio hambre y fui a prepararle un biberón. Me la llevé en mis brazos. Cuando regresé de nuevo a la sala, noté que el cuadro de la Virgen nuevamente estaba inclinado, pero ahora hacia la derecha. Pensé que tal vez yo lo había movido de más al intentar acomodarlo. Entonces lo volví a poner bien centrado. Después me senté en la sala a mirar la televisión mientras la nena se terminaba su biberón. Una vez que se lo terminó, me levanté de nueva cuenta, pero ahora puse a Brendita en la carreola. Entonces caminé hasta la cocina para lavar el biberón. Mientras yo me encontraba abriendo la llave del lavabo, escuché que la nena empezó a llorar. Asumí que se había hecho del baño. Eso siempre la ponía muy inquieta. Ya voy, nena. Ahorita te cambio tu pañal. Fue en ese momento cuando escuché un fuerte golpe, después un cristal rompiéndose en pedazos contra el piso. Corrí rápido a la sala y levanté a la bebé de la carreola para ver que no le hubiera pasado nada a ella. Fue en ese momento en el que miré el cuadro de la Virgencita en el piso, junto a la puerta completamente roto. Por más que traté de encontrar una explicación para lo ocurrido, no encontré lógica alguna. No había corrientes de aire, mucho menos había ocurrido un temblor ni nada que pudiera haber movido la pared o al cuadro mismo. Asustada me senté en el sillón hasta que llegó José. El resto de la tarde se me hizo eterna. No podía tener ninguna luz apagada porque me entraba un miedo incontenible. Había algo muy raro en el ambiente. Un poco ya más tarde, cuando llegó José, le platiqué lo ocurrido. A él simplemente pareció no importarle en lo mínimo. Ni siquiera me quiso ayudar a recoger los vidrios tirados. Poco le importó que la niña pudiera lastimarse. Así que con todo el temor del mundo, me puse a limpiar todo el desorden. Solo pude rescatar la imagen de la Virgencita. Esa noche, un poco más tarde, después de terminar de recoger todo el desorden, le pregunté a José si iba a querer algo de cenar. Con voz muy bajita me dijo que solo quería un vaso de leche. Entonces fui a la cocina y se lo serví. Cuando se lo di mientras él estaba sentado en el sillón con la bebé, me retiré a la cocina para preparar algo para mí. Entonces escuché que me gritó muy molesto. Brenda, ven aquí. ¿Qué significa esto? Me quieres envenenar, ¿verdad? ¿Qué le pusiste a la leche, chingada madre? Un poco temerosa, fui hasta donde él estaba. Miré el vaso y se miraba como si le hubieran caído unas pequeñas gotas de sangre. Podía notarlas en las orillas del vaso y otras más, un poco mezcladas con la leche. Te juro que no le puse nada, mi amor. No te hagas pendeja, tú me quieres hacer algo. Ya dime, ¿qué estás tramando? Te juro que nada. Déjame ir a traerte otro vaso. Esta vez me aseguraré de que esté limpio. Esa fue la primera vez que le tuve miedo a José. En ese momento me miré las manos para ver si es que me había cortado sin darme cuenta mientras recogía los cristales rotos. Pero no, yo me encontraba sin ninguna herida. No me explicaba cómo había llegado ese líquido a su vaso. Después de un rato, él se tranquilizó un poco y por fin nos pudimos ir a dormir. Cuando llegó el día sábado, mi suegra nos avisó
que ese día estaría yendo con un sacerdote para bendecir la casa. Nos pidió que estuviéramos preparados con un par de veladoras y nos dijo que estaría llegando con el padre un poco antes del mediodía. Por fin se dio la hora, y si yo antes era escéptica a todas esas cosas de los espíritus, con lo que me había ocurrido, estaba segura de que esto existía en realidad y que algo debía haber en la casa que nos estaba atacando a ambos. Entonces llegaron mis suegros con un padrecito. Primero nos paramos afuera de la entrada principal y nos roció con agua bendita mientras nos rezaba un Ave María y nos pidió que lo acompañáramos a rezar por toda la casa, por arriba y por abajo. Mientras iba rezando, el padrecito se la pasó rociando agua bendita por cada rincón. Según comentó él, no logró sentir nada extraño en la casa. Solo nos invitó a que nos acercáramos a Dios. Nos pidió que fuéramos a confesarnos esa tarde. Yo, por mi parte, acudí con mis suegros a misa y a confesarnos. Pero qué pecados iba yo a tener. José, por el contrario, no quiso acompañarnos. Él seguía totalmente ajeno a lo que estaba ocurriendo. Y si ese día había permanecido durante la bendición de la casa, era solo porque no había tenido nada mejor que hacer. Las siguientes 2 semanas transcurrieron bastante tranquilas en la casa. Incluso las consultas dentales volvieron a la normalidad. Fue como una cosa divina que todo se compusiera en poco tiempo. Esto al menos con la casa y con el negocio. Sin embargo, en lo que tenía que ver con mi relación con José, las cosas no pintaban nada bien. Yo comencé a tener la intención de que las cosas se compusieran en nuestro matrimonio, pues no todo en la vida tenían que ser problemas y más problemas. Así que lo decidí. Iba a reconquistar a mi esposo. Entonces llevé a cabo un plan. Esa noche, cuando él llegara, yo le ofrecería algo de tomar y trataría de seducirlo. Por fin llegó con Brendita. Venía de la casa de sus papás. Hola José, ¿cómo te fue el día de hoy? Pues igual que siempre, no hubo nada nuevo en el trabajo. Vienes un poco estresado. ¿Por qué no te das un buen baño? Ya te dejé todo listo. Yo ya me adelanté. Anda, te espero para tomar algo antes de irnos a la cama. En ese momento, él se metió a bañar. Entonces yo me dediqué a dormir a la nena para que nos permitiera tener una noche romántica. Por fin quedó dormida. Yo me fui directo al baño en donde se encontraba José en la regadera. El vapor se había concentrado dentro del baño. Entonces, sin avisarle, me metí con él y lo abracé por la espalda. Él se dejó llevar y pasamos una noche inolvidable, dentro y fuera de la regadera. Esto nos llevó hasta la cama, donde pasamos el resto de la noche como hacía mucho tiempo no lo hacíamos, seguramente desde antes de que yo quedara embarazada. A la mañana siguiente, todo parecía estar como en los viejos tiempos. Entonces nos despedimos con un buen beso, y mientras él se quedó desayunando con la bebé, yo me fui como de costumbre a atender las consultas que tenía programadas. Cuando me disponía a abrir el consultorio, al estar abriendo el portón me percaté de que por dentro de este había un mechón de cabello. Estaba envuelto con una especie de lacito de color negro y tenía como cera de vela derretida. Era algo que nunca antes había visto. Tontamente asumí que se trataba de un montón de basura y lo tomé con la mano para ponerlo dentro de la casa en la basura. Cuando entré de nueva cuenta, José me preguntó qué era aquello que traía. No es nada, amor. Nuevamente me vinieron a tirar aquí su basura estos pinches escuincles. Se la pasan jugando aquí afuera en la calle. Parece que sus papás no les ponen gobierno. Después de eso regresé a trabajar de manera normal, y así transcurrió la semana completa. Para el siguiente domingo estaríamos celebrando que la bebé cumplía 1 año. No tenía muchos amigos,
así que solo invitamos a mis papás y a los de José. Estaríamos haciendo una carne asada en la cochera de la casa y le compramos un pequeño pastel a la bebé. Queríamos que le soplara a su primera velita de cumpleaños. Desde muy temprano preparé la carne y el asador. Entonces llegaron mis papás. Mi madre me ayudó a preparar la salsa, y mientras ellos y mis suegros acababan de adornar con algunos globos, yo me fui por el pastel a un lugar que estaba no muy lejos de la casa. Un poco más tarde, cuando yo regresé, ya se encontraba todo listo para comer. Así nos dispusimos a iniciar con la celebración para Brendita. Durante un rato estuvimos comiendo, y justo antes de cantarle su canción de cumpleaños, mi mamá me dijo que esperáramos un poco, que tenía que ir al baño. Así que entró a la casa. Cuando salió de nuevo, tenía su rostro completamente blanco. Estaba pálida y no podía decir palabra alguna. Entonces le pedí que se sentara y que tratara de calmarse un poco. «Ay, mija, me acaban de asustar allá adentro». «¿De qué habla, mamá?» «Es que cuando iba a entrar al baño, toqué a la puerta antes de meterme y estaba cerrado. Entonces pregunté si estaba ocupado. Pues es que no estaba segura si todos estaban aquí afuera, hija. No sé por qué no me fijé antes de entrar. Entonces me respondieron. Me dijeron, sí, ya voy». No reconocí la voz. Después de un momento se abrió la puerta y esperé a que alguien saliera, pero nadie salió de ahí. Entonces, al ver que nadie se asomaba ni siquiera, decidí entrar para ver si todo estaba bien. Pero ahí adentro no había nadie, hija. Entonces mejor me regresé corriendo. En ese momento, mi padre, quien al igual que ella no sabía nada del antecedente con aquellos acontecimientos, esos que días atrás nos habían orillado a hacerle una limpia a la casa con el padrecito, me dijo que desde que él llegó se había sentido incómodo. Incluso dijo que en algún momento sintió que algo o alguien nos estaba observando desde la ventana de arriba, justo donde se encuentra nuestra habitación. Dijo que era una mujer de pelo largo y que parecía como si éste le cubriera todo el rostro. Yo no te quise decir nada, hija, porque pensé que había sido cosa de mi imaginación. En ese momento, mi suegra les preguntó que si yo no les había platicado nada de lo que nos había estado pasando. Yo le respondí que no, porque la verdad no quería que ellos se empezaran a preocupar por nosotros. «¿Pero por qué no les platicaste, Brenda? En estos casos siempre es necesario tener el apoyo de toda la familia». «Perdón, pensé que sería algo pasajero». «Pero qué extraño, si ya el padre le había dado una bendecida a la casa, ya no debería de haber problemas. O dime, Brenda, ¿después de eso volviste a encontrar algo extraño aquí afuera?» «Pues ahora que lo mencionas, sí, suegra. En días pasados encontré una bola de pelos amarrados con un lacito negro. También tenía algo parecido a cera derretida». «Ay, Brenda, cuando encuentres esas cosas no las tienes que agarrar con las manos. Eso solo hay que barrerlo hacia la calle con la escoba, muy lejos de tu casa». «Miren, ya no hay que pensar en eso. Mejor vamos a partir el pastel de la niña. Ahí luego me ayudan a buscar de nuevo al padrecito. Yo creo que va a ser necesario que vengan a bendecirnos de nuevo». «Pues yo creo que sí, pero tienes razón. Ahorita mejor vamos a concentrarnos en algo positivo. Vénganse, vamos a partir el pastel». Me dispuse en ese momento a repartirles el pastel. Mientras todos comían, escuchamos cómo José empezó a gritar de la nada. ya lo sabía, Brenda, tú me quieres hacer daño. Mira lo que me salió en mi rebanada». Cuando volteamos a verlo, solamente pudimos ver cómo le escurría la sangre de la boca. Resulta que al darle la primera probada a su pastel, en este le había salido un vidrio y él lo había mordido. Entonces comenzó a gritonearme enfrente de todos con más intensidad. «Tú quieres acabar con mi vida. Tú me quieres hacer daño». «Perdóname, José.
Te juro que no tenía idea de que ese vidrio se encontraba ahí. ¿Cómo iba yo a saberlo? Todos intentaban hacer que él se tranquilizara. Querían hacerlo entrar en razón. Sin embargo, él estaba completamente alterado, fuera de control. Entonces su papá lo sujetó fuertemente y se lo llevó al hospital para que le revisaran la herida, porque parecía que tenía una hemorragia que no se le detenía con nada. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en la casa preguntándonos qué pudo haber pasado. Asumimos que se trataba de un error por parte de la pastelería. Tal vez alguien había tenido un descuido y por eso había terminado ese cristal en el pastel. Por si las dudas, nosotros decidimos ya no seguir comiendo más. Entonces dimos la celebración por terminada. Cuando todos se fueron, yo sentí la casa más fría que nunca. El ambiente se percibía muy extraño. Sentía que en cualquier momento iba a ocurrir algo. No me sentía segura. Ni siquiera sabía qué pasaría con José cuando regresara a casa. No tenía la certeza de que él hubiera dejado de pensar que el hecho de que le apareciera ese vidrio en su comida hubiera sido por mi culpa. Cuando por fin llegó, no me dirigía la palabra para nada. Junto con él entró mi suegro a la casa, y supongo que notó que yo me encontraba asustada, porque intentó calmarme. Mira, Brenda, debes estar tranquila. Estoy seguro de que ya se le pasará. Él debe estar pensando solo por la impresión del momento, pero si llegas a necesitar algo para estar más tranquila, llámanos. Estaremos al pendiente. Muchas gracias, señor. Lo tomaré en cuenta. Esa noche yo no pude dormir. En la casa se escuchaban ruidos en la cocina, como si arrastraran alguna silla. También se escuchaba la puerta del baño abrirse y cerrarse una y otra vez. José parecía adormilado, porque no sé si no escuchaba o simplemente no le daba importancia a esos acontecimientos. Lo que fue el colmo de todo fue cuando una de esas noches la bebé no dejaba de llorar, y no era que llorara de hambre, tampoco tenía fiebre, era simplemente como si algo no la dejara tranquila. Yo conozco muy bien a mi bebé, y aunque en ese momento ella no supiera hablar, yo sentía que algo me estaba tratando de decir, que algo la atormentaba por la noche. Entonces decidí tomarla en mis brazos y llevarla hasta mi cama a dormir junto con nosotros. Por fin pude conciliar el sueño. Yo creo que debió pasar alrededor de 1 hora, cuando me despertó de nuevo su llanto. Entonces me di cuenta de que la bebé no estaba junto a mí. Ella seguía llorando y cada vez la escuchaba más lejos. Entonces desesperada corrí a buscarla y escuchaba su llanto dentro del baño, pero no podía abrir la puerta. Por más que le hablaba a José, él no se despertaba. Parecía estar sumergido en un sueño muy profundo. Entonces intenté abrir la puerta a la fuerza, pero no pude. La bebé no dejaba de llorar. Lo único que se me ocurrió fue empezar a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando estaba terminando de rezar el Padre Nuestro, escuché un leve sonido en la chapa de la puerta. Intenté abrirla de nuevo y por fin pude hacerlo. Entré y mi pequeña estaba tirada en el piso de la regadera. No dejaba de llorar. La recogí rápidamente y la envolví en mis brazos. Sentadas en la orilla de la cama esperamos a que amaneciera. Apenas en ese momento José despertó, y cuando le empecé a platicar lo ocurrido, a él simplemente pareció no importarle. Me dijo que lo dejara dormir, que ya dejara de hacer todo ese ruido. Yo comencé a tomar mis cosas y le dije que me iría de la casa y que no regresaría hasta que él decidiera hacer algo. Él jamás me buscó, más bien mis suegros hablaban conmigo. Me decían que su hijo no parecía ser el mismo, que él había cambiado completamente. A la fecha de hoy, ha pasado ya 1 año desde que me salí de la casa.
Actualmente tengo mi consultorio en otro lugar. Mis ex-suegros y mis padres me siguen apoyando para cuidar a la bebé. José, después de un tiempo, metió a la casa a otra mujer. Era una compañera de su trabajo. Al parecer, todo ese tiempo me estuvo engañando con ella. La mamá de José me asegura que eso no va a terminar nada bien. Ella jura que esa mujer se quedó con él a fuerza de brujerías. Asegura que su hijo se encuentra en un estado de somnolencia. Dice que en ningún momento él se expresa como antes lo hacía. Ella siente que esa mujer le está haciendo daño. Actualmente, ella está buscando la manera de ayudarlo. Yo estoy en un dilema, pues aunque lo quiero y lo extraño mucho, aún le tengo mucho coraje, porque él nunca hizo nada por proteger a su hija. Siento que en su momento, él estuvo a tiempo de poder hacer algo, y si en la actualidad se encuentra así, es porque desde el inicio de nuestro matrimonio, él siempre me fue infiel. Si te gustó este relato, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame aquí tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Comparte esta historia con tus amigos. Esto fue Historias de Terror Reales.